En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Hay también otro punto importante en estos versículos 3 y 4 de Romanos capítulo 8, y es que la libertad de la ley hizo posible el cumplimiento de la justicia de la ley. Leamos nuevamente los versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Note, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible que la ley lograra esto, que la ley lograra el cumplimiento de la justicia que ella misma exige. Le era imposible porque estaba dependiendo de la carne. Era débil por la carne, por la capacidad o la incapacidad humana. Pero Dios lo hizo posible para nosotros. Condenó el pecado en la carne. El castigo de Dios por el pecado de toda la raza humana tuvo que cumplirse. Dios condena al pecado y Dios tiene que castigar el pecado. Y este castigo por el pecado suyo y el mío y el de toda persona cayó en la carne, o sea, en la vida humana de su Hijo Jesucristo. Así es que Dios condenó al pecado en la carne. Él castigó a Cristo. Y el castigo por el pecado es la consecuencia de que Dios condenó al pecado. Aunque Jesucristo nunca cometió pecado alguno, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21 que Él se hizo pecado, se convirtió en la esencia del pecado nuestro por nosotros. Tomó nuestro lugar. Esto es muy importante porque manifiesta la justicia de Dios. Cayó el castigo justo por los pecados humanos en un ser humano. Jesucristo, Dios hecho hombre. Es importante también porque hace posible una maravillosa bendición. Ninguna condenación hay para nosotros si estamos en Cristo, porque Él ya sufrió en lugar de nosotros el castigo por la condenación de nuestros pecados. Dios no sobrepasó los pecados de los hombres. Dios condenó el pecado en la carne, pero al mismo tiempo de condenarlo, hizo provisión para el perdón de pecados en la persona de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En Cristo Dios condenó el pecado, y en Cristo Dios castigó al pecado, y en Cristo Dios nos libra del pecado y de la muerte. Dios envió a su Hijo. Por medio de dos eventos maravillosos, Dios arregló por completo el problema de la condenación para usted y para mí. Por el nacimiento de su Hijo entre los hombres como hombre, y por la muerte de su Hijo como sacrificio por los pecados de los hombres. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, como ser humano. El Verbo se hizo carne, Juan capítulo 1 y el versículo 14. Participó de la naturaleza humana, Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2
y el versículo 14. Pero, aunque vino en semejanza de carne de pecado, vino sin pecado y vivió sin pecado. Fue tentado en todo punto semejante a nosotros, pero sin pecar. Hebreos 4 y el versículo 15. Muchas veces no se toma en cuenta la importancia de la encarnación del Cristo, pero fue muy importante. Su encarnación fue tan esencial para nuestra salvación como lo fue su muerte. Él estuvo en la carne con todas sus tentaciones y toda su debilidad material. Realmente fue hecho carne. El que antes existía únicamente en forma espiritual tomó una forma más baja, más humilde, más expuesta al pecado. El Verbo se hizo además hombre mortal. Se expuso a vivir bajo los mismos poderes que tenían esclavizados a todo ser humano. No lo hizo para ser vencido, sino para vencerlos, y así librar al hombre del poder de la ira de Dios, Romanos 5, del pecado, Romanos 6, de la ley, Romanos 7, y de la muerte y la condenación, Romanos capítulo 8. Cristo se hizo hombre para que no hubiese condenación alguna para los que están en él. Con mucha fuerza escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y el versículo 13 diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo vino, se hizo hombre para librarnos a nosotros y sufrió en la cruz para librarnos a nosotros de la maldición que nos corresponde por haber desobedecido la ley divina. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ninguna condenación, porque somos justos. 2 Corintios 5 y el versículo 21 es el texto. Hay un error en el impreso original que dice 2 Corintios 5, 2, 3, 1. Debe ser el 21. Cristo vivió por mí y murió por mí. Él sufrió la ira de Dios. Se sacrificó por mis pecados. Cumplió la ley. Venció la muerte. Y así me ofrece una salvación perfecta. La libertad de la ira de Dios, la libertad del pecado, la libertad de la ley, la libertad de la muerte, la libertad de la condenación. Todo esto lo hizo Cristo por nosotros. Así que en el versículo 3 de Romanos 8 aprendemos dos cosas muy importantes acerca de la venida de Jesucristo. Primero, que vino en semejanza de carne de pecado. Esto significa que vino como ser humano. No obstante, solamente vino semejante al hombre pecador, no como pecador, sino que vivió sin pecado. Pero también vino no solamente en semejanza de carne de pecado, sino que vino a causa del pecado. Y esto significa que vino para pagar por nuestros pecados y vino para librarnos del pecado. Luego encontramos en el versículo 4 que el propósito de Dios en todo esto era para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cuando se refiere a la justicia de la ley, se refiere a lo que la ley exige, la exigencia justa de la ley. La exigencia justa de la ley que el pecado tiene que ser castigado se cumple en el sacrificio de Cristo. Esto se llama la justificación. Hace posible que nosotros seamos justificados a pesar de nuestros pecados. Pero la exigencia justa de la ley que el hombre debe vivir una vida de justicia
se cumple mediante el poder del Espíritu Santo, quien opera en aquellos que están en Cristo. Esto es la santificación, el apartar nuestra vida de la maldad y dedicarla al servicio de Dios, al cumplimiento de la justicia. Lo que se cumple es la justicia de la ley, que es una justicia perfecta, una obediencia sin error. Estudiamos en el capítulo 6 y el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Luego habla del hecho de que nosotros fuimos libertados del pecado para venir a ser siervos de la justicia. En el 19, que presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. Así que nosotros, en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida en Cristo Jesús, mediante la obra y el poder del Espíritu Santo quien está en nosotros, nosotros logramos cumplir lo que la ley exige en cuanto a una vida de justicia. Los cristianos, a pesar de su imperfección, se consideran como justos en Cristo Jesús, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este es el punto clave. La justicia de la ley se cumple en este texto, en nosotros que no andamos conforme a la carne. Y andar conforme a la carne, como hemos estudiado, significa andar o vivir en base a nuestros propios pensamientos naturales, nuestros propios deseos naturales y egoístas, y en base a nuestra propia capacidad natural de ser justos. Por la carne nos debilitamos y es imposible vivir como debemos. Así que la justicia de la ley se cumple en nosotros que no andamos de esta manera, conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Y esto significa vivir en base a los pensamientos del Espíritu, a los deseos del Espíritu, y en base a la fuerza espiritual que el Espíritu Santo nos da en el hombre interior. Como Pablo también dice en Efesios capítulo 3, en su oración a favor de los cristianos en Éfeso. Él está pidiendo que Dios les bendiga y les ayude en sus vidas, comenzando en el versículo 14 y llegando hasta el versículo 21 en realidad. La petición termina en el versículo 19. Pero dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Está pidiendo que Dios responda y fortalezca el hombre interior, el hombre espiritual, el espíritu de estos cristianos por medio de su Santo Espíritu, para que cambie la vida de ellos, para que habite Cristo en sus corazones, para que tengan amor, para que tengan comprensión del amor de Cristo Jesús, para que lleguen a la plenitud de Dios en sus vidas, para que sean santificados. Y esto es lo que estamos aprendiendo aquí. Cuando andamos conforme al Espíritu, el Espíritu nos fortalece y podemos vivir como debemos. Dios no envió a su Hijo solamente para salvarnos de la condenación eterna que viene como consecuencia de nuestros pecados. Nos salva para que podamos vivir como Él quiere, de una manera que Él sea glorificado.
La vida que Dios nos quiere dar no es sencillamente una existencia eterna, sino una vida verdadera semejante a la suya, santa y gloriosa. Aunque el nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, la gracia de Dios que encontramos en Cristo Jesús, hace posible que no seamos condenados por cada error que cometemos. El nuevo pacto no nos libra de la responsabilidad de una vida santa. Al contrario, nos revela con más claridad los principios de santidad revelados en el antiguo pacto. Pero hace más. Nos da la fuerza espiritual necesaria para vivir en santidad, si nosotros nos dejamos guiar y fortalecer por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. La decisión es nuestra. El poder es el del Espíritu. Así que lo que hemos aprendido ahora en los primeros 4 versículos de Romanos capítulo 8 es que en Cristo Jesús no hay condenación. Hemos sido librados de aquella ley que decía, si pecas, mueres. Aquella tragedia del ser humano que vino a causa del pecado, la separación de Dios, la condenación eterna, el vivir en un cuerpo en el cual, aunque luchemos por hacer el bien, no siempre podemos hacer el bien. Nos dejamos vencer por la carne. Y así clamamos con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, Dios lo hace por medio de Jesucristo. Y no condena a los que están en Cristo, si es que andamos conforme al Espíritu en vez de andar conforme a la carne. Y no solamente esto, sino que nos fortalece y logra lo que la ley no pudo lograr, porque la ley dependió de la carne y era débil por la carne. Pero Dios, por medio del envío de su propio Hijo, quien murió por nuestros pecados, tomó en sí la condenación por nuestros pecados y al mismo tiempo condenó al pecado en la carne. Logró que la justicia de la ley ahora se cumple en sus hijos, en cristianos legítimos, que se dejan guiar y fortalecer, no por su propia capacidad natural, no por sus propios pensamientos y deseos naturales, no por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios, sus pensamientos, su voluntad, su poder. Porque dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En estos versículos nos presenta 5 razones porque los que son de la carne no cumplen la justicia de la ley. La primera razón que presenta en el versículo 5 y que estaremos estudiando en más detalle es porque piensan en las cosas de la carne. La segunda en el versículo 6 es porque el ocuparse de la carne es muerte. La tercera en el versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. En el versículo 7 también, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y la quinta razón en el versículo 7 también, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. En estos mismos versículos, y en realidad terminando en el versículo 13, presenta 5 razones porque los que son del Espíritu sí cumplen la justicia de la ley.
La primera razón es porque piensan en las cosas del Espíritu, versículo 5. En el 6, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tercero, porque viven según el Espíritu. Cuarto, porque el Espíritu de Dios mora en ellos, en el versículo 9. Y quinta razón, porque por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Y esto lo encuentra en el versículo 13. Ahora empezamos a examinar esto versículo por versículo y pensamiento por pensamiento. Los que son de la carne no cumplen la justicia de la ley. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Primero, porque piensan en las cosas de la carne. La palabra pensar significa dedicarles su interés. Pensar en las cosas de la carne significa dedicar su interés a las cosas de la carne, que sean su propósito, el objeto de su afecto. En la Biblia de las Américas se traduce ponen la mente en estas cosas, meditan en ellas, no sencillamente pasan por su mente, sino que medita sobre lo carnal en vez de meditar sobre lo espiritual. Piensan en las cosas de la carne, meditan en estas cosas. Las cosas de la carne son las que la carne desea, son las obras de la carne, como veremos en el versículo 13 de Romanos capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Sabemos en base a Gálatas capítulo 5, en más detalle, qué clase de obras son estas obras de la carne. En el versículo 19 al 21, aunque no es una lista completa, pero nos da una idea de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estas son obras de la carne, y esta clase de cosas son las obras de la carne. Nuestro modo de pensar, si es según la carne o si es según el Espíritu, se manifiesta en las cosas a las cuales dedicamos nuestro tiempo. Si dedicamos nuestro tiempo a las cosas materiales, a las cosas carnales, entonces estamos manifestando que pensamos, que meditamos en las cosas de la carne. También se manifiesta en las cosas que practicamos en la vida cotidiana. Nuestras prácticas, nuestra vida es una manifestación, es un fruto, el resultado de nuestros pensamientos, de aquellas cosas en las cuales meditamos nosotros. Y por esto, si queremos cambiar la vida, tenemos que cambiar en aquello en lo cual nosotros meditamos. Muchas personas que vienen con problemas en sus vidas, la sugerencia más práctica que les podemos dar es que cambien sus pensamientos. Las cosas en las cuales pensamos, si es que pensamos en las cosas de la carne, se manifiesta en las cosas que nos emocionan. Hay personas que se emocionan mucho por hacer el bien a su prójimo. Hay personas que se emocionan mucho en tratar de ayudar a un enfermo, o un pobre, o a una persona con problemas matrimoniales, o a un niño abandonado, o a una persona desorientada en su vida, una persona que necesita entendimiento del plan de salvación, o que necesita corrección doctrinal. Está pensando en hacer cosas buenas, cosas del Espíritu. Se emocionan al pensar y hablar de estas cosas. Se nota en el tono de su voz. Otras personas que solamente se emocionan en asuntos materiales, en asuntos de esta vida material, en asuntos de carnalidad. Se emocionan por estas cosas. Se está notando, se está manifestando si están pensando en las cosas de la carne o las del Espíritu. Se manifiesta también en las cosas que nos motivan
o que son la pasión de nuestras vidas, y también en las cosas a las cuales nos entregamos, las cosas que absorben nuestra energía. De modo que si usted desea medir su propia vida, si desea analizar si usted es una de estas personas que piensa en las cosas del Espíritu, o una de estas personas que piensa en las cosas de la carne, puede examinar estos aspectos de su vida, de su persona, y verá la prueba, verá el fruto de pensar en las cosas de la carne o de pensar en las cosas del Espíritu, y esto está manifestando si usted es de la carne o si es del Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, meditan en estas cosas, y esto se manifiesta en sus vidas. Los que son del Espíritu meditan en las cosas del Espíritu, y esto es claramente manifestado también en su vida. Esta condición de pensar en las cosas de la carne, de dedicar su mente, de meditar en estas cosas, es muy peligrosa, porque el hombre empieza a racionalizar y pensar cómo justificar sus acciones malas, a veces llegando al grado de llamar lo que es bueno, malo, y de llamar lo malo, bueno, como ocurrió en el tiempo de Isaías, según Isaías capítulo 5 y el versículo 20. Es terrible que el cristiano rinda su voluntad de vez en cuando a los deseos de la carne, pero es peor cuando dedica su mente a la meditación de las cosas de la carne. Todo cristiano de vez en cuando se deja vencer por los deseos de la carne, pero esta condición que estamos estudiando aquí en este texto, que habla de pensar en las cosas de la carne, es diferente, es más grave, es más constante, es más el rendir la voluntad y el deseo hacia estas cosas. Y hay una razón por qué esto es tan peligroso, y porque los que son de la carne no cumplen la justicia de la ley, además de que piensan en estas cosas, y está en el versículo 6 que declara, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es interesante que la palabra traducida aquí, ocuparse, es de la misma palabra que se traduce en el versículo 5, piensan. Froneo es la misma palabra griega en ambos versículos. Y lo que está diciendo es la consecuencia de pensar, de ocuparse, de dedicar la mente a estas cosas y a esta mentalidad. Hay consecuencias trágicas cuando uno se ocupa de la carne. Y estas consecuencias son la muerte, la paga del pecado, en contraste con los que se ocupan del Espíritu y que reciben vida y paz. Muerte y muerte ahora. Están muertos ahora, muertos en pecado, y también sufrirán la muerte eterna, separación eterna de Dios. Ocuparse de la carne resulta en muerte. Ocuparse de la carne significa que su intención es cumplir los deseos de la carne. Esto es lo que esta persona anhela. Por tanto, busca la oportunidad de satisfacerse en las cosas de la carne. Y de estas cosas ya hemos estudiado ampliamente para saber cuáles son. Luego en el versículo 7 encontramos la tercera razón, porque los que son de la carne no cumplen la justicia de la ley. Es porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay conflicto marcado entre los pensamientos naturales del ser humano, que es los designios de la carne. Hay conflicto marcado entre estos pensamientos naturales del ser humano y los pensamientos divinos. Desde el tiempo del Antiguo Testamento
la revelación divina viene explicando y recordándole al hombre que lo que el hombre piensa no es lo que Dios piensa. En Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Cuando dependemos de nuestros propios pensamientos, cuando dependemos de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio entendimiento natural de lo que el hombre por sí mismo puede lograr en su mente, nos estamos exponiendo al riesgo de andar en un camino que a nosotros nos parece derecho, nos parece bueno, nos parece que resultará en bendiciones, en vida, en paz, pero su fin es caminos de muerte. Y esto es sencillamente por la razón que explica Jehová por medio de Isaías, en Isaías capítulo 55 y los versículos 8 y 9. Declara Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El ser humano sencillamente no piensa como piensa el ser divino. El hombre natural sencillamente no entiende lo que entiende su Creador. El hombre no conoce a Dios y no conoce la voluntad de Dios por medio de la sabiduría natural de la carne. Esto en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo declara en su maravillosa carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 21 declara: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, es decir, la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Necesitamos nosotros conocer por medio de revelación divina lo correcto, lo bueno, la voluntad de Dios, el camino de la vida. Porque hay un conflicto, hay enemistad entre los designios de la carne, es decir, los designios del hombre natural, y los designios de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por tanto, aquellos que andan conforme a la carne, conforme a lo que puede pensar el hombre natural, conforme a lo que puede entender el hombre natural, no va a cumplir con la justicia de la ley, porque la justicia de la ley está basada en la mente divina, no en la mente carnal del ser humano.